algunos días desde que conocimos los resultados de las elecciones presidenciales, donde Gabriel Boric resultó presidente electo con 4.620.671 votos. Estamos hablando del 55,87% de los sufragios, mientras que José Antonio Kast también sacó una votación bien importante, 3.649.647 votos, correspondiente al 44,13% del electorado. Pero hay ciertos aspectos claves que queremos analizar, como este aumento en la participación ciudadana. Más de 8.400.000 personas participaron de los comicios, y las mujeres y los jóvenes habrían tenido una participación clave en esta elección. Vamos a hablar de este tema con la diputada Andrea Parra, presidenta de la Comisión de Gobierno Interior. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos. Hola, Gaby, súper bien. Qué bueno, gracias, diputada, por el contacto. Diputada, primero quería partir por los resultados de esta elección, pero claro, independiente de quien haya ganado, sabemos que ya Gabriel Boric es el próximo presidente de la nación, y claro, él cumple con varios hitos, ¿no?, históricos en cuanto a participación ciudadana, el presidente más votado desde que tenemos voto voluntario, y también acarreó un porcentaje de gente nueva a votar que no había participado quizás en otros comicios. ¿Cómo vio usted este resultado en particular, relacionándolo precisamente con la participación ciudadana? Bueno, yo creo que hace un ejercicio democrático bien significativo. Particularmente me entusiasmó mucho el hecho de que hubiera aumentado fuertemente la participación ciudadana, pues la tendencia que veníamos mostrando hace ya largo tiempo era más bien a la disminución muy sostenida de la participación. De hecho, Gabriela, quiero contarte que nosotros somos el país en el mundo que ha bajado más la participación ciudadana en los comicios electorales, ya sean estos los municipales, los presidenciales, las segundas vueltas, en fin. Y eso ha sido muy complejo para quienes trabajamos en esta área, particularmente de gobierno interior, ir mirando cómo se ha deteriorado la participación y el desinterés de la ciudadanía. Yo creo que un poco responde a cuestiones que son bien generales. Siempre cuando las elecciones son muy reñidas y hay mucha polarización, la gente tiende a participar más. Obviamente nadie esperaba, digamos, que aumentara tanto la participación, ni tampoco nadie esperaba que se rompiera lo que se decía previamente y que los comicios iban a ser bien estrechos. Y la verdad es que no tuvo nada de estrecho, digamos, el resultado de esta elección. Pero me parece interesante lo que está saliendo respecto de lo que ocurrió como fenómeno en esta elección, particularmente no solo el aumento en participación, sino que el aumento de la participación femenina, que yo creo que puede responder también, va a haber que hurgar un poquito más, puede responder un poco más a los proyectos políticos que eran bastante distintos, ¿ah? Uno que hablaba más bien de retrocesos civilizatorios, que tenía que ver, ¿no es cierto?, con que en algún minuto incluso se planteó sacar el Ministerio de la Mujer, y se cuestionó incluso por algunas personas que hoy son electas parlamentarias el derecho a voto femenino, con otra visión totalmente antagonista que tenía que ver, ¿no es cierto?, con la paridad, con aumentar los derechos de las mujeres, con abrir los espacios. Entonces yo creo que tal vez esos discursos tan distintos, tan contrapuestos, pueden haber motivado mucho más a las mujeres a participar en esta elección. Sí, de hecho el porcentaje de participación de las mujeres aumentó 10 puntos, llegó al 59% de las habilitadas en el padrón, o sea, supera al porcentaje total de participación de hombres y mujeres habilitados para votar en estas elecciones, y también el de los jóvenes. También allí hubo un aumento de la participación electoral, que se vio reflejado también, quizás, diputada, en lo que representaba la figura de Gabriel Boric, no solo porque tuviese 35 años, sino que porque también podía representar a una generación de un rango etario más o menos similar. Sí, yo creo que sí. Sin duda, las razones por las cuales vota o se incentiva a la gente a votar es bien diversa, digamos. A mí no me cabe ninguna duda, en mi opinión personal, que Gabriel motivó a votar sobre todo al sector más joven con este discurso de las transformaciones y del cambio. Un discurso de las transformaciones y del cambio que, más allá de las edades,
muchos queremos, deseamos y tenemos, pero que vimos siempre truncados producto de una institucionalidad muy rígida que tenemos. La actual constitución nos trabó gran parte de esos cambios que queríamos hacer. Y además, digámoslo, una distribución del poder que sobre representaba a algunos sectores políticos eh, y que de alguna manera siempre trababan esos cambios. Yo creo que, como dice la gente, el pueblo habló, creo que la gente quiere transformaciones. Ahora, qué tan rápido se van a poder hacer, esas son las dudas que tenemos muchos hoy día, porque sin duda Gabriel es un colega, nosotros lo conocemos, sabemos que es una persona ponderada, estudiosa, reflexiva, y que tiene un plan, y que sabe hacia dónde conducir este gobierno. Yo tengo mucha confianza en él particularmente. Sin embargo, creo que estos cambios no van a poder ser tan rápidos como uno quisiera. Y ahí puede que las elecciones hayan sido muy contundentes, muy celebradas, pero no quisiera después ver mucha frustración en la ciudadanía, producto que también esta misma ciudadanía optó por elegir un Congreso un poquito distinto, digamos, donde aparece con mucha fuerza sectores bien polarizados y sectores que también no sabemos mucho a dónde a quiénes van a responder. Digamos, el partido de la gente es bien diverso por lo que pudimos ver, y que hoy día van a tener una bancada importante, y el Partido Republicano, la verdad es que representa a la extrema derecha, y créeme que ellos van a trancar todos los cambios posibles. Entonces, la verdad, no va a ser un gobierno fácil para ningún presidente habría sido un gobierno fácil. Pero creo que va a ser complejo, y ahí el llamado es no solo a participar de las elecciones, sino que a tomar más conciencia de por quiénes votamos en las distintas áreas, también en el Parlamento, también en los otros órganos de decisión, porque nosotros podemos elegir un presidente muy progresista, con muchas ganas de transformaciones, pero si no damos correspondencia a eso en el Parlamento, por supuesto que las cosas van a ser complejas y difíciles, Gabriela. Diputada, el voto obligatorio, ¿usted cree que puede ser una alternativa para seguir aumentando estos niveles de participación? Porque se habla de que, claro, la participación de esta elección fue la más importante desde el año 2012, donde finalmente cambiamos de voto obligatorio a voto voluntario. ¿Usted cree que esto podría ser así? Bueno, sin duda, eso lo ha demostrado, digamos, en todos los países donde hay voto obligatorio. Uno no se acerca, digamos, al 100% de la participación, porque siempre va a haber una cantidad importante de gente que se va a arrestar por una u otra razón. Pero el voto obligatorio aumenta los niveles de participación, particularmente en un país en donde tenemos tantas falencias en términos de participación ciudadana. Yo creo que nosotros la razón me dice que debiéramos dar ese paso, pero no siempre la razón predomina a veces en las decisiones futuras del país. Yo espero, sinceramente, que la política comprenda que la democracia hay que cuidarla, y se cuida haciendo que mucha gente diversa, distinta, participe, exprese su opinión. Cuando las personas no pueden expresar su opinión y solo unos pocos toman decisiones, como lo que nos pasó terriblemente en la última elección de gobernadores, donde la participación fue de verdad desastrosa, bordeó, ¿no es cierto?, el 15%, el 13%, fueron de verdad muy complejas esos niveles de participación, donde tienes tú hoy día gobernadores que fueron elegidos con el 6% del padrón. O sea, es una cuestión que es legal, pero es bien poco legitimable en términos, ¿no es cierto?, del peso que significa eso. Entonces yo creo que uno tiene que tomar conciencia de que cuando uno opta por la democracia se tiene que cuidar. Y creo muy, muy honestamente que ya tenemos evidencia más que suficiente a estas alturas del partido para entender que el voto voluntario no es el camino en la realidad cultural nuestra chilena. Y quienes dicen, diputada, que finalmente la clase política es la que está llamada a encantar
aquella gente que no vota por ese motivo y que de alguna manera se podría perder eso, ¿no? Como esa obligación, entre comillas, de la clase política de encantar a los votantes para que se acerquen a las urnas a emitir su sufragio. Bueno, esa es una linda opinión y fue precisamente la opinión que predominó cuando se toma la decisión de terminar con el voto obligatorio y pasar a voto voluntario. Pero después de todos estos años en que hemos tenido voto voluntario, en que la ciencia ha estudiado esto, nos hemos dado cuenta que sencillamente no tiene que ver solo con encantar. La política puede encantar, pero hoy día lo que tenemos en la realidad objetiva es que son los grupos más radicales, los grupos más politizados, los que hoy día están yendo a votar. Y la gran masa de la ciudadanía se está quedando en su casa. O sea, en las últimas elecciones, no en esta, no en las presidenciales, pero en las anteriores, 6 de cada 10 personas se quedaron en su casa. Eso es tremendo. En la de los gobernadores, 8 de cada 10 se quedaron en su casa. Entonces, yo creo que la evidencia es brutal. Y ya ese argumento, la verdad es que no tiene ningún sustento objetivo, no pasa más que ser una opinión que se tomó en cuenta en su minuto y que terminó siendo desastrosa para la realidad cultural chilena. ¿Y usted cree que siguen existiendo de alguna manera intereses políticos de un sector u otro sobre a quién le conviene más que finalmente el voto siga siendo voluntario o que cambie a obligatorio? O sea, yo creo que hay harto en el imaginario de los grupos políticos, ¿ah? Hay harto en el imaginario, pero la realidad es que nadie puede decir hoy día, en el contexto político que tenemos, que alguien sea dueño de los votos, o sea, que las personas que se quedan en casa son de derecha, o las personas que se quedan en la casa son de izquierda, o de centro derecha, o centro. Eso es solo parte del imaginario de alguien. Yo creo que lo importante de quienes somos demócratas es que más allá de mirar el interés particular de un sector, lo que tenemos que entender es que para hacer buenas políticas públicas, para tomar buenas decisiones, para tener a los mejores liderazgos, tenemos que hacer que la gente participe. Y el camino que hemos tenido durante estos últimos años ha sido un camino de creciente de participación, de un desinterés brutal, y eso tenemos que hacer todo el esfuerzo para revertirlo. Y sin duda, yo creo que el entusiasmo que pueden provocar algunos líderes políticos es importante, pero también es importante entender que no solamente tenemos derechos en una sociedad, sino que también tenemos deberes que cumplir, y eso significa que todos vayamos a votar. Diputada, finalmente, la próxima elección que se nos viene es la del referéndum por la nueva constitución, que ahí sí va a ser el voto obligatorio. ¿Usted cree que ahí se puede marcar quizá un precedente de cómo funcionaría una elección con voto obligatorio? Claro, esta es la constitución, es algo sumamente importante, rige la vida de todos los chilenos y chilenas. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, yo espero que sí, yo espero que estas aprehensiones que han habido particularmente en sectores de derecha, de no avanzar en el voto obligatorio, yo espero que se despejen y que comprendamos lo que te acabo de señalar, la importancia de la participación ciudadana y que nadie tiene capturado ningún sector político. Los sectores poblacionales hoy día pueden votar por la derecha y mañana por la izquierda y viceversa, digamos. O sea, la gente no siente. Nosotros los políticos a veces vivimos en una burbuja en que creemos, ¿no es cierto?, que si somos de determinado sector, más allá de que las cuestiones sean opinables o no, tenemos que votar así como caballito carretonero, digamos, para ese lado. Y esa no es la realidad que vive la ciudadanía. Sin duda, el plebiscito saliente de la constituyente va a ser muy importante para la vida de los chilenos y chilenas. Y por eso creo yo que tiene que ser con voto obligatorio. Yo espero, digamos, que la información, que el apoyo a la Convención Constituyente esté muy disponible en este gobierno de el presidente electo Gabriel Boric, y que comprendamos que los destinos de Chile dependen mucho de sacar estos candados que hemos tenido eternamente. Y yo espero que haya mucha gente que vote y que se sienta responsable, no solo por el hecho de ser voto obligatorio, y espero que la política y quienes ejerzan los cargos en ese minuto en el Congreso, en el Parlamento y en el gobierno comprendan que es importante cuidar la democracia y para eso se requiere voto obligatorio de manera permanente. Y no solo eso, Gabriela, sino que otras formas también de votar. Tenemos que entender
que tenemos que darle garantía a las personas que hoy día están privadas de libertad y que no están procesadas, no han perdido su calidad ciudadana, de que puedan votar. Tenemos que darle garantía a las personas que tienen problemas de movilidad que puedan votar. Hay otras formas de votación, el voto anticipado, el voto por correo postal, que son cuestiones que son ultra probadas en otras partes del mundo, que han funcionado muy bien y que tenemos que abrir ese espectro. No solo pensar en el voto obligatorio, sino que en otras formas que le den garantía a todos los grupos sociales, incluso a aquellos que tienen impedimentos, para que puedan votar. En cuanto a las sanciones, ese quizás ha sido el punto de tope, diputada, para que esto salga a la luz. ¿Qué pasa si es que no voto? Se habla de beneficios sociales, se habla de rebajas en aranceles universitarios, matrículas, obtención de cédulas, pasaportes, etcétera. ¿Cómo ve usted eso? Mira, yo creo que uno siempre tiene que aprender de la experiencia de la aplicación de estas normas en el extranjero, pero uno también tiene que conocer la realidad propia y las cuestiones culturales de Chile. Nosotros somos un país bien porfiado. No somos como los países europeos o algunos otros países, ¿no es cierto?, donde tú le dices a la gente tiene que ir a votar y la gente lo siente como un deber, una responsabilidad y va. Aquí pareciera que tenemos que andar de repente como picaneando a la gente y muchos comprenden la relevancia de esto, pero otros no tanto. Entonces, yo creo que esas consideraciones propias de nuestra cultura hay que tomarlas en cuenta. Yo soy más partidaria siempre de legislar en torno a cuestiones que tengan que ver con favorecer, con incentivar la participación, dar beneficios, pero creo que nosotros no podemos dejar de lado algunas sanciones, porque los chilenos somos así, tenemos nuestras cuestiones bien impregnadas culturalmente, y también quiero decir, lo que hemos revisado en otros países, la verdad es que un proyecto de voto obligatorio sin ninguna sanción, la verdad es que es letra muerta. Entonces yo creo que hay que atreverse y hay que tomar algunas sanciones, pero eso en el contexto, además de lo que yo te explicaba adelante, no solo abriendo el espacio para el voto obligatorio, sino que generando también condiciones para que la gente pueda votar más fácilmente. Eso quiere decir, teniendo locales de votación más cerca, teniendo transporte gratuito, y no que vivamos lo que vivimos en esta última elección, donde la mitad, ¿no es cierto?, de los buses, a lo menos, están guardados en un día en que los buses tienen que circular y circular de manera gratuita, dando otras opciones de voto, el voto anticipado, el voto por correo postal. Si nosotros generamos un microambiente favorable a la participación ciudadana, yo creo que va a ser mucho más fácil y vamos a poder ser muy contundentes en aquellas cuestiones que estimulen a que las personas voten y no tan severos en las sanciones. Pero para eso necesitamos generar este ambiente que no solo pasa por el voto obligatorio, sino que por todas aquellas otras cosas que yo te he señalado y que me parece que van a generar un ambiente de participación que va a permitir, ¿no es cierto?, que la gente de verdad se entusiasme mucho más. Ya pues, diputada Andrea Parra, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de este tema, que esté muy bien. Un abrazo, Gabriela. Era la diputada Andrea Parra, presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, hablando sobre la participación ciudadana en estas elecciones y la posibilidad de que tengamos voto obligatorio.